Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor, en sus bendiciones, nos permite nuevamente reunirnos a través de este medio para tener nuestro estudio bíblico que corresponde a este jueves 25 de junio del 2020. Es un día especial, 25 de junio, y quiero iniciarlo enviando un abrazo cariñoso para todos aquellos hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia, en la familia, que tienen como profesión el magisterio. Y también hay que reconocer que en nuestra iglesia tenemos personas que no son de profesión maestros, pero que ejercen la docencia con amor. Nuestro tema de hoy, entre las parábolas de sabiduría que hemos estado estudiando, corresponde a la parábola del buen samaritano. Es la lección número 7. Y la parábola del buen samaritano se encuentra en San Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 37. El versículo que vamos a memorizar es el 36 y 37, que dice así: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. San Lucas capítulo 10, versículos 36 al 37. Les animo, hermanos, para que siempre hagan este ejercicio. Después de la lectura del texto completo, tratar de memorizar estos dos versículos. El propósito de esta lección es descubrir quién es mi prójimo o de quién soy yo el prójimo. Van a darse cuenta ustedes que a través de la enseñanza, el punto de enseñanza de Jesús no es quién es mi prójimo, sino de quién soy yo el prójimo. Evaluar también mis acciones a la luz de este texto del buen samaritano. ¿Qué me enseña el buen samaritano para poder yo mejorar mis acciones hacia los demás? Y el último propósito que tenemos aquí anotado es disponerme a servir a otros sin prejuicios ni reservas. Hoy tenemos entonces una parábola que es muy conocida, podríamos decir hasta favorita entre las enseñanzas bíblicas, conocida y recordada por la mayoría de hermanos y hermanas, aunque no seamos asiduos lectores de la Biblia. Oportuna también para hablar, si queremos hablar de diferencias étnicas, de diferencias religiosas, y en este caso de la enseñanza de Jesús de cómo entendemos el amor a los otros. En la parábola intervienen varias personas. Primero, el samaritano. Es una persona nacida en la región de Samaria y que estas personas samaritanas viven enemistados históricamente con los judíos, despreciados por los judíos. También en la parábola aparece un levita, que es un israelita descendiente de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo. Aparece un sacerdote, un descendiente directo, varón de Aarón, que fue hermano de Moisés. Un sacerdote tenía un estatus especial en el judaísmo y tenía tareas específicas en los cultos o celebraciones que no eran muy frecuentes y en los ofertorios cotidianos. Y aparece el hombre herido, que es un hombre sin identificación. No dice su nombre, ni de dónde era, ni para dónde iba. La ocasión, ¿por qué el Señor enseña esta parábola? Esta enseñanza de Jesús surge de la pregunta que le hace un intérprete de la ley. Así dice en la versión Reina Valera 60. Era un escriba, es decir, una persona dedicada especialmente al estudio de las escrituras. Recordemos que en aquel tiempo solo tenían las escrituras que hoy diríamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley de Moisés, los escritos, los salmos, los profetas. Él era un experto y estudioso, conocía los idiomas, el arameo, el hebreo, conocía la historia del texto, era un maestro de las escrituras hebreas,
un experto conocedor de los mandamientos. Pero él viene a Jesús con una pregunta. Y la pregunta es: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sin duda alguna, mis hermanos, él había puesto atención a las enseñanzas de Jesús. Él sabía de qué andaba hablando el Maestro. Y está preguntando cómo puede heredar la vida eterna. Tiene una pregunta importante, pero lo importante es que nos pongamos a pensar que es un maestro preguntándole a Jesús. Y hermanos, en este sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta pues de que en el ambiente donde Jesús se desenvolvía, habían personas que le escuchaban y que no sabían nada y estaban descubriendo nuevos conocimientos, pero también habían personas judías con gran preparación, y dentro de todo lo que este hombre había leído, escrito, copiado de las escrituras y enseñado, él no tenía respuesta para esto de la vida eterna. Y por eso llega con Jesús a hacerle la pregunta. Cuando Jesús escucha la pregunta de este hombre, después de conversar con él, ¿se recuerdan ustedes en el texto? Leímos que dice que él le dijo que hay que cumplir los mandamientos, y él le dijo, él sabía los mandamientos. Entonces, todavía persiste la pregunta, entonces es cuando el Señor responde con una parábola. Parece que Jesús observó algo. Yo me estoy atreviendo a decir algo que el texto no dice, pero Jesús sabía qué pasaba a su alrededor. Descubrió algo en el escriba, descubrió algo entre toda la gente que le están escuchando, y sobre la base de ese contexto en el que él está y lo que él está observando, viene la enseñanza. A veces nosotros diríamos, pero ¿qué tiene que ver esta historia de un hombre golpeado en el camino con la pregunta que él hacía? ¿Cómo voy a heredar o cómo puedo heredar la vida eterna? Miremos la historia. Esta historia, como les decía, es bien conocida, con 4 personajes característicos que son el hombre herido, el sacerdote, el levita y el samaritano. Cada uno actuando dentro del relato según sus valores y sus principios. El hombre está herido, tirado a la orilla del camino. Pasa un levita, lo ve, observa lo que pasa, pero sigue de largo. Pasa un sacerdote y también hace lo mismo, ¿verdad? Observa al herido, pero él sigue de largo. Y entonces luego viene el samaritano, que es el que actúa y toma acciones específicas para ayudar al hombre. Él no pasa de largo. En algunas ocasiones yo escuché a alguien decir que el sacerdote y el levita probablemente iban deprisa porque tenían que llegar al templo, pero exactamente el texto dice que ellos venían de Jerusalén hacia Jericó. Es decir, ya había pasado el tiempo de hacer sus oficios en el templo, y ya iban, podríamos decir, de regreso para su casa. Y estos hombres, tanto el levita como el sacerdote, conocían la ley. Y miren, hermanos, en la ley nosotros encontramos que ese es el punto con el que inicia la plática, pero dentro de la ley, en el Antiguo Testamento, hay un tema. Yo podría citar algunos versículos donde hablen de ayudar o ejemplos, pero vamos a decir una palabra. La misericordia en el Antiguo Testamento es un tema que va desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. La misericordia es importante. En todo el Antiguo Testamento está el que se ayude al huérfano, a la viuda, al extranjero. Y que hay consejos, muchos consejos donde se nos dice que no podemos nosotros dejar, así como el Señor no nos abandona, nosotros tampoco podemos abandonar al necesitado. La enseñanza judía entonces enfatiza el texto memorizado al principio. Es decir, el Señor hizo que el escriba repitiera el mandamiento, y es amar a Dios por sobre todas las cosas
y al prójimo como a nosotros mismos. Y era una costumbre judía memorizar la ley y tratar de cumplirla al pie de la letra. Pero ahora Jesús enseña por medio de esta parábola que hay que ir de la palabra a los hechos. Es decir, que si en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que hay que ayudar al necesitado, nosotros no tenemos que conformarnos con memorizar ese texto que nos llama a ayudar a la persona necesitada, sino que ir a los hechos, a la acción. Entonces esta parábola nos deja una enseñanza. La pregunta del escriba es, cuando escucha la parábola, ¿quién es mi prójimo? Todavía él sigue sin entender el mensaje de Jesús, y para entenderlo bien le pregunta, pero ¿y entonces quién es mi prójimo? Y Jesús, al concluir la enseñanza, no dice que el samaritano es el prójimo a quien el escriba debe ayudar. Si nosotros nos fijamos en el verso 36, que es un versículo de los que vamos a memorizar, dice, ¿quién pues dicen ustedes que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mis hermanos, detengámonos por favor en ese versículo 36 y notemos la diferencia. ¿Quién es mi prójimo?, dice el escriba. Pero el Señor está observando, ¿quién de esos que pasaron por el camino dicen ustedes que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces hay una diferencia entre quién es mi prójimo y de quién soy yo prójimo, o de quién puedo yo ser prójimo. Ahí es donde está la clave de la enseñanza. No olvidemos entonces también que en el último versículo, que es el versículo 37, el mismo escriba, el propio escriba que llegó a buscar a Jesús, le responde, el que usó de misericordia con él. Observemos, mis hermanos, entonces, que él llega con una pregunta al quicio, en el primer versículo, y en el último versículo, él mismo responde la pregunta. ¿Quién de todos esos que pasaron por el camino es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta del escriba es, el que usó de misericordia con él. Entonces, el Señor Jesús, que es el maestro por excelencia, y que qué bonito que este día 25 de junio estamos hablando precisamente del maestro, de una de esas enseñanzas de oro, podríamos decir, de Jesús como maestro. Él dice una frase importante que es para los discípulos, para el escriba, para todos los que estaban ahí cerca escuchándolo y para nosotros. Y la puse aquí con letras mayúsculas. Dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, esa frase es la clave de la enseñanza. Yo la estoy poniendo aquí repetida. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir, y en el momento del camino donde nos toque ver a una persona necesitada, no pasemos de largo como el levita, no pasemos de largo como el sacerdote. Hagamos como hizo este prójimo con aquel hombre que estaba tirado en el camino y golpeado. Hizo lo que estaba en sus posibilidades hacer. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, le curó las heridas y todavía se lo recomendó al mesonero, diciéndole, cuídalo y yo voy a pagarte lo que corresponde a mi regreso. Es decir, no lo dejó tirado en el camino, ni mucho menos. Y a nosotros el Señor no nos pide literalmente que vayamos al camino para ver si hay algún hombre tirado y tratemos de ayudarlo, sino que aquello que el Señor ponga en nuestro camino, en donde nosotros podemos dar una mano a la persona